Bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video voy a resolver la siguiente integral de variable compleja y la vamos a resolver aplicando el teorema del residuo o el teorema de Cauchy, ¿sí? En este caso, bueno, la curva sobre la cual vamos a calcular esta integral es esta de acá. Nos dice módulo de z igual a 2. En general, cuando tengamos una curva de la forma módulo de z igual a r, esto es una circunferencia con centro en el origen y con radio igual al número que diga aquí. O sea, llegaría aquí hasta R, ¿sí? En este caso, como es z igual a 2, entonces la circunferencia tiene radio 2. Es importante identificar esto porque ahora tenemos que ver cuáles son los polos o singularidades de nuestra función que estamos integrando. Bueno, pues esos polos los podemos calcular observando cuáles son los valores de z que anulan al denominador de la función. Entonces, tenemos z por 1 menos e a la menos z. Esto es lo que tenemos en el denominador y queremos ver cuándo esto vale 0. Bueno, pues como es un producto igual a 0, eso significa que uno de los factores debe ser 0. Es decir, z vale 0 o 1 menos e a la menos z vale 0. Entonces ya tenemos un valor que anula el denominador. Directamente z igual a 0 lo anula, pero no es el único. De acá podemos obtener más valores. Entonces de aquí despejando vamos a tener que e a la menos z es igual a 1. Y luego aquí, recordando la forma polar o forma exponencial de los números complejos, recordemos que e elevado a n pi, 2n pi por i, esto es igual a 1. ¿Sí? Esto lo sabemos de la identidad de Euler básicamente, porque recuerden que la exponencial de un número por i es el coseno de, lo voy a poner por acá, e elevado a i teta es coseno de teta más i seno de teta. Esta es la identidad de Euler. Entonces, para que esta exponencial compleja sea igual a 1, quiere decir que el coseno debe ser igual a 1. ¿Y el coseno de qué valores es igual a 1? Bueno, pues el coseno de 2n pi es el que vale 1. Es decir, el coseno de 0, de 2pi, de 4pi, también de menos 2pi, de menos 4pi, etc. Entonces, esto es lo que debemos tener en el exponente acá de la exponencial junto a la i. Por eso e elevado a 2n pi por i vale 1. Y solamente para esos valores vale 1. Entonces, de aquí lo que concluimos es que menos z debe ser igual a 2n pi por i. Es decir, que z debe ser igual a menos 2n pi por i. Como a final de cuentas la n es un número entero, bueno, pues da igual ponerle menos 2n pi por i o 2n pi por i, ¿sí? Lo que nos interesa es ver qué valores de estos z's que anulan a la exponencial, a esta expresión, qué valores de z quedan dentro de esta circunferencia. En realidad vean que son infinitos los valores que anulan este factor, ¿sí? Entonces, entre ellos, bueno, pues si n vale 0, tenemos z igual a 0, que ya lo habíamos considerado acá. Si n vale 1, bueno, pues tendríamos z igual a menos 2 pi por i, que es menos 6 punto y algo, y quedaría en el eje complejo, entonces va a quedar como por acá, más abajo. Y cuando es positivo va a quedar más acá arriba. Y todos los demás valores de z pues quedan todavía más arriba o más abajo en el eje Y. Entonces podemos estar seguros de que no hay ningún otro valor de z que anule al denominador. Solamente z igual a 0, que es el que obtuvimos de aquí, pero también de aquí obtuvimos otro z igual a 0, ¿sí? Que es cuando n vale 0 acá. Entonces tenemos otro z igual a 0 adicional. Entonces realmente es como tener dos polos repetidos, z igual a 0, z igual a 0. Dicho de otro modo, z igual a 0 es un polo de orden 2. Esto es importante para poder calcular la integral. Entonces ya identificamos los polos de la función que quedan dentro de la circunferencia de radio 2. Solamente tenemos z igual a 0, pero es un polo de orden 2. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de Cauchy. Cuando nosotros tenemos la integral de alguna función que tiene un polo de orden 2, bueno, pues esta función la tenemos que escribir de la siguiente manera. Tenemos que escribir f de z, tenemos que escribir el factor z menos z0 por f de z, y aquí elevado a la n, donde n es el orden del polo y z0 es el polo que estemos calculando. Es decir, que en este caso es z menos z0 al cuadrado, porque es el polo de orden 2, y z0 es 0, porque es el valor del polo. Entonces podríamos simplemente ponerlo como z cuadrado, y el f de z es la función que estamos integrando en nuestro caso, que es 1 sobre z por 1 menos e a la menos z. Esta es la función que vamos a considerar, y cuando sea de orden 2, tenemos que calcular la primera derivada, ¿sí? Si el polo hubiera sido de orden 3, bueno, pues sería la segunda derivada. Si fuera de orden 4, sería la tercera derivada. Es decir, es derivar hasta un orden menos que el polo. Entonces, en este caso, es derivada de orden 1. Bueno, entonces aquí multiplicando por z cuadrada, lo que obtenemos es z sobre 1 menos e a la menos z, ¿sí?
Esta función, bueno, pues vamos a llamarle phi de z y vamos a derivarla. Entonces, para derivarla, pues aplicamos la regla del cociente, que ya conocemos bien de cálculo diferencial. Es el denominador por la derivada del numerador, que es 1, menos el numerador por la derivada del denominador, que, bueno, la derivada de 1 es 0, la derivada de a a la menos z, se deriva el exponente y queda menos 1, por este menos va a dar más, entonces va a quedar e a la menos z positivo. Y luego en el denominador al cuadrado. Estoy aplicando simplemente la regla del cociente. Y bueno, pues ahora hay que simplificar esto. Entonces en el numerador nos queda 1 menos e a la menos z e a la menos z sobre 1 menos e a la menos z al cuadrado. Bueno, algunas veces podemos sustituir directamente aquí el valor del polo. O sea, en esta función que acabamos de obtener, la derivada, la tenemos que evaluar en z igual a 0, que es el valor del polo, para obtener así el residuo de la función y finalmente la integral que estamos nosotros calculando va a ser igual a 2pi por i por el valor, bueno, de la función que estamos llamando phi en z0, donde z0 es el polo, y en este caso es la primera derivada por ser un polo de orden 2. Esta es la fórmula que estamos empleando nosotros. Pero no siempre podemos sustituir directamente el valor del polo, como en este caso. Si sustituimos z igual a 0 en esta expresión, ustedes pueden ver que les va a quedar una indeterminación 0 sobre 0. Vean que en este caso, al sustituir z igual a 0, las exponenciales se hacen 1, este término se hace 0, z por e a la menos z se hace 0, entonces queda 1 menos 1 y en el denominador también queda 1 menos 1 al cuadrado. Esto es 0 sobre 0, es decir, una forma indeterminada que no nos dice nada acerca del valor de la función en ese punto. Entonces, en lugar de calcular directamente la función en ese punto, lo que hacemos es calcular el límite. Entonces voy a calcular acá arriba el límite cuando z tiende a 0 de esta función de acá. ¿Y cómo calculamos este límite? Bueno, en realidad es un límite de variable compleja, pero en realidad noten que z tiende a un valor real y que estas funciones que tenemos aquí las podemos pensar como si fueran funciones de variable real. Es decir, al final de cuentas el valor del límite va a tender igual que si esto fuera una función de variable real, pero nos conviene verlo como una función de variable real porque ahora podemos usar la regla del L'Hopital, ¿sí? Es decir, si pensamos en e a la menos z como si fuera e a la menos x y x tiende a 0, realmente el límite sigue siendo el mismo, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando usamos la regla del L'Hopital, pero bueno, en este caso podemos hacerlo. Entonces vamos a derivar tanto el numerador como el denominador y nos queda lo siguiente. Bueno, pues derivando el 1 queda 0, derivando la exponencial de menos z, va a salir de aquí un menos que va a multiplicar este menos, va a quedar positivo y va a quedar e a la menos z. Y luego hay que derivar esto como un producto. Entonces se deriva primero el factor z, que va a ser menos 1, y se multiplica por e a la menos z sin derivar. Y ahora va a ser menos el z sin derivar por la derivada de la exponencial, de donde va a salir otro menos 1 que se va a multiplicar con este menos, va a quedar más y va a quedar e a la menos z. Bueno, estos detalles de derivadas yo se los dejo a ustedes también por si quieren hacerlo con más detalle en su libreta. Son temas que ya debemos tener bien dominados en este punto. El denominador también, recuerden que lo derivamos, estamos derivando por separado numerador y denominador, es lo que hacemos en la regla del L'Hopital. Entonces derivamos el denominador y nos queda 2 por 1 menos e a la menos z. Y luego por la derivada de lo de adentro. La derivada de 1 es 0, la derivada de a la menos z es menos e a la menos z, por este menos da más. Entonces queda e a la menos z. Bueno, pues ahora vemos que estas exponenciales se nos eliminan. Y además este factor de aquí también se nos va a eliminar con el factor de acá arriba. Entonces lo que tenemos es el límite cuando z tiende a 0 de z en el numerador. Y en el denominador nos queda 2 por 1 menos e a la menos z. Si sustituimos z igual a 0, sigue quedándonos la indeterminación 0 sobre 0. Por lo que podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital. Entonces volviendo a derivar, nos queda lo siguiente, derivada de z es 1 y en el denominador, bueno, pues derivamos la derivada, bueno, el 2 pasa igual y derivamos 1 menos e a la menos z, derivada de 1 es 0, derivada de a la menos z es menos e a la menos z, por el menos da más, entonces queda e a la menos z. Sustituimos ahora sí z igual a 0, ya no nos queda indeterminación, nos va a quedar 1 sobre 2 por e a la 0, que es 1, es decir que al final nos queda 1 medio. Bueno, pues este es el valor del residuo de la función, es decir, el residuo de la función en el polo 0, que era de orden 2, es 1 medio, y de acuerdo con el teorema del residuo, bueno, pues la integral pues va a ser 2pi por i por este residuo. Sí, nada más teniendo cuidado cuando haya polos, en realidad si usamos este método para calcular el residuo, tenemos que dividir entre el factorial del orden de la derivada, que en este caso no hay problema porque como es derivada de orden 1, pues dividimos entre 1 factorial. Pero si hubiera sido un polo de orden 3, por ejemplo, entonces tendríamos que haber calculado la segunda derivada, luego evaluarla en el polo o calcular el límite y luego esto dividirlo entre 2 factorial, es decir, lo mismo que el exponente de aquí, ¿sí? El mismo número, pero un factorial. Y ya esto es lo que se multiplicaría por 2pi por i.
Hay que tener cuidado con eso. Ya más adelante vamos a ir viendo más ejemplos para que todo esto quede bien claro. Entonces, en este caso en específico, el valor de esta integral es 2pi por i por 1/2, dividido entre 1 factorial, pero eso es 1. Y bueno, 1/2 por 2 nos queda 1, entonces queda simplemente pi por i. Este es el valor de esta integral y así hemos terminado.